Entonces, unas más frecuentes que otras. Entonces, vamos a resaltar algunos aspectos en relación a lo que ustedes ya han hablado, ¿no? Eh, bueno, empecemos entonces. Eh, Cuando hablamos de fracturas de radio distal, es como les dije al inicio, ¿no? Son las fracturas más comunes en casi todas las edades, ¿no? Eh, Representan más o menos del 10 al 25% de todas las fracturas. Eh, de todas las fracturas, el 75% de las fracturas son de la muñeca, ¿no? O sea, miren la frecuencia con la que se presenta este tipo de patología, ¿no? En las unidades de emergencia, cuando ustedes ya van a tener oportunidad, me imagino, ojalá a partir del próximo año, entonces ustedes se van a dar cuenta que son patologías muy frecuentes, ¿no? Tanto las de radio distal, mucho mayor que lógicamente que las de mano, ¿no? Y de ese grupo de personas que llegan a esas unidades de emergencia, pues son pacientes mujeres postmenopáusicas mayores, ¿no? Y lo malo de este tipo de fracturas, pues que la mayoría pues llegan ya pacientes manipulados por empíricos, llegan ya pacientes con mucho dolor, con mucho edema, porque eh, mucha gente pues le tiene fe a los hueseros, ¿no? Entonces a los primeros que acuden son a los hueseros, pues, y terminan produciendo mayor problema, porque a veces llegan hasta al borde del síndrome comportamental, que ocurrió en algunos casos con un edema muy marcado y con dolores muy, pero muy intensos, ¿no? Entonces, en ese sentido hay que tener mucho cuidado y hay que concientizar y educar a la población, ¿no? Para evitar estar acudiendo a este tipo de personas empíricas que en algunos casos pues empeoran el pronóstico de ciertas fracturas. Este tipo de fracturas también ocurren en jóvenes, ¿no? Pero a diferencia de la gente adulta, en jóvenes pues generalmente se da por traumatismos de alta energía. Son pacientes que por una caída de altura, pacientes que a veces también por defensa propia o también por aplastamientos, se produce algún tipo de fractura y que generalmente son fracturas a veces muy complejas. Como ustedes ya muy bien lo hablaron, el tipo clásico y más frecuente pues es la fractura de radio distal no articular tipo Coles, ¿no? Eh, También se habló de los mecanismos de producción de fractura. Nosotros tenemos que, cuando hay fuerzas que sobrepasan las propiedades biomecánicas del hueso, pues se van a producir ya sea una fractura, una luxación o a veces lesiones mixtas asociadas entre fracturas, luxaciones y lesiones neurovasculares, que generalmente cuando ya hay este tipo de lesiones neurovasculares son fracturas muy, muy, muy complejas, ¿no? Hay situaciones en las que llegan fracturas pues, de radio muy conminutas con compromiso neurovascular que son de muy difícil tratamiento, ¿no? Y generalmente pues son características de las fracturas expuestas, ¿no? Por atricción o por aplastamiento a ese nivel. A diferencia de la gente adulta, a diferencia de la gente joven, pues el mecanismo de baja energía es el mecanismo más frecuente de producción de fracturas en los adultos mayores y en el de alta energía en los jóvenes, ¿no? El niño pues es otro tema, ¿no? Ya les van a hacer una clase también en fracturas en niños o fracturas en la edad infantil, en donde pues por las características del hueso que tienen propiedades elásticas, ¿no? Por su misma composición y por sus mismas características del periósteo, los niños van a tolerar mayores deformidades, ¿no? A veces hay fracturas con deformidades plásticas, hay fracturas en rodete, hay fracturas en tallo verde, dependiendo de la localización, ¿no? Entonces, pero son los niños generalmente
toleran más que los adultos las deformidades por su propiedad elástica que tiene el hueso. Acá tenemos una característica, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos al hueso, las fuerzas de estrés, ya sea, ¿no? Como ustedes hablaron de los mecanismos de flexión de las fracturas, ya sea en flexión, extensión, por torsión, cizallamiento o cuando hay mecanismos combinados, este tipo de fuerzas de estrés lo que ocasionan van a vencer las propiedades biomecánicas del hueso, ¿no? Entonces llega un momento, llega un punto crítico, ¿no? Un punto crítico, ahí ven la curva, ¿no? Una curva de deformidad del hueso según la tensión que se haga al hueso. Entonces que cada vez va en aumento, que llegado un momento, la poca capacidad plástica del hueso que tiene en el del adulto pues va a terminar por deformarse y fracturarse, ¿no? Que no es tan frecuente en el niño que tiene su característica plástica es mayor. En los ancianos, o sea, conforme va avanzando la edad, hay una pérdida, ¿no? Del hueso esponjoso y las corticales van adelgazándose. Y esto ya saben por muchos motivos, ¿no? Por ejemplo, porque es más frecuente las fracturas en mujeres por osteoporosis, ¿no? Porque ustedes saben que una de las características que tiene el hueso para el ingreso del calcio, la vitamina D, tiene un componente hormonal en la cual hay una deprivación en la posmenopausia en la mujer, ¿no? Tienden a ser mayor grados de osteoporosis que el hombre, ¿no? Entonces, en ellas basta un mecanismo de baja energía para que se produzca una fractura de radio distal o de cualquier tipo, no solamente en el radio. Una vez que haya pues un hueso osteoporótico, la calidad del hueso es mala y los mecanismos de producción de fractura ya no van a ser por alta energía, sino por baja energía. Hay una clasificación que ustedes lo mencionaron hay dos clasificaciones que se utilizan para clasificar las fracturas de radio distal que son importantes. Una es la clasificación de Fernández, que es una clasificación más simple, que es una modificación de la clasificación AO, y ¿cómo se llama? Te menciona el tipo lo clasifica en 5 tipos, dependiendo también del mecanismo de la producción de fractura, y acá incluye varios tipos, ¿no? Las que no son articulares, las que son por compresión, las que son totalmente articulares o las que son mixtas, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, clasifican a la tipo 1, es por un mecanismo de flexión en la metáfisis, ¿no? Y acá tenemos, pues, las típicas fracturas de Coles, de Smith, ¿no? Que son fracturas metafisiales, no son fracturas articulares, y que, como ustedes saben, ya el tratamiento es en casi su totalidad, son fracturas que se tratan de manera cerrada, incruenta, no necesitan de ningún tipo de tratamiento quirúrgico. En las de tipo 2, en donde ya estamos viendo que son fracturas con un componente articular, ¿no? Hay una ruptura de la línea articular, que generalmente son por un mecanismo de cizallamiento. Entonces acá pues tenemos las típicas fracturas de Barton. Hay 2 tipos de Barton, el Barton dorsal o Barton volar, que definitivamente si en un inicio a veces se da un tratamiento incruento intentando reducir el fragmento desprendido, si lo logras desprender y dejar estable ese fragmento, le puedes dar un tratamiento incruento, pero generalmente terminan pues en tratamiento quirúrgico. Las tipo 3, que también lo mencionaron, que son fracturas por compresión, cuando el semilunar comprime a nivel del radio, o también por fracturas de alta energía, que todos los huesos del carpo hacen compresión y hacen conminución en
en la cavidad articular del radio, ¿no? Las tipo 4, que son fracturas por avulsión, que arrancan ¿cómo se llama? Los ligamentos, el ligamento arranca el hueso, que ya son típicos las fracturas, pues, de las estiloides, etcétera, ¿no? Y la tipo 5, que son las fracturas más severas, porque son fracturas mixtas. Y hay una clasificación AO, que generalmente nosotros lo utilizamos para planificar nuestras cirugías, que no les voy a mencionar porque es un poquito más tediosa y a ustedes no les va a servir de nada. Cuando nosotros hablamos de la etiopatogenia de la producción de las fracturas de radio distal, ahí si ven la imagen acá que se puede dar por una hiperflexión, una hiperextensión dorsal o lo contrario, ¿no? Por cualquiera de los dos motivos, se te puede producir una fractura, ¿no? Entonces, al caer, ya sea en flexión dorsal o en extensión, cada fractura tiene su característica, ¿no? Hay caída sobre la palma de la mano, hay compresión más hiperextensión, generalmente se producen trazos de fractura, ya sea volar o dorsal, o fracturas también en la epífisis distal del radio, ¿no? ¿Cómo hacemos el diagnóstico de una fractura de radio? Bueno, el diagnóstico va basado específicamente en dos parámetros, ¿no? Hay un diagnóstico clínico y hay un diagnóstico radiológico. El diagnóstico clínico, pues, está basado como toda enfermedad, ¿no? En establecer y realizar una buena historia clínica. En esa historia clínica tiene que haber una buena exploración física. Dentro de esa exploración física, pues, tengo que evaluar la parte neurovascular, tengo que evaluar la parte tendinosa, la parte de tejidos blandos, alguna lesión asociada que se presente durante la producción de la fractura, ¿no? Porque no es igual el tratamiento de una fractura metafisiaria que el tratamiento de una fractura con compromiso articular, o no es igual tratar una fractura cerrada que una fractura abierta, o no es igual tratar una fractura que solamente tenga compromiso óseo que tenga un compromiso neurovascular, ¿no? Entonces, con una buena historia clínica, haciendo una buena historia clínica, yo tengo ya una alta sospecha de qué tipo de fractura tengo, y de acuerdo a eso voy ya a las imágenes, ¿no? O sea, por eso se llama apoyo al diagnóstico, ¿no? Me voy a las imágenes y dependiendo de lo que quiera, ustedes saben que de cabeza, pues lo primero que se debe pedir es una radiografía. Entonces, si yo sospecho de una fractura de radio distal, mis incidencias que yo voy a pedir son básicas dos, la frontal o la anteroposterior y la lateral. Son mis incidencias básicas que yo voy a pedir en pacientes que ya tengo, que después de una buena evaluación clínica tengo una sospecha que se trate de una fractura de radio distal. Llega la radiografía pues me da el diagnóstico y con eso yo voy a planificar qué tipo de tratamiento le voy a dar. Nosotros también podemos utilizar, en el 90% de los casos, pues con una radiografía va a ser más que suficiente, ¿no? Para hacer un buen diagnóstico de una fractura de radio distal. Pero hay casos especiales en la cual yo puedo pedir una tomografía, ¿no? ¿En qué casos nosotros, por ejemplo, pedimos tomografías en pacientes con fracturas de radio distal? Yo sé que en mi radiografía, yo ya sé que tengo una fractura de radio distal, pero la configuración de la severidad de la lesión con que se está produciendo la fractura no lo tengo. Entonces yo quiero hacer una planificación quirúrgica. Digo, esta fractura es una fractura articular. Entonces, de repente es muy conminuta. Entonces digo, no, yo tengo que pedir una tomografía para tener una imágenes en 3D, varios cortes para ver el desplazamiento de mis fragmentos hacia dónde están yendo y qué tipo de material de osteosíntesis es el que voy a utilizar. Entonces, la tomografía
en el diagnóstico de fracturas de radio distal no me sirven para diagnóstico, sino para planificación operatoria. La resonancia en fracturas de radio distal prácticamente nunca lo utilizamos. Casos especiales, pero no se utiliza. Cuando nosotros tenemos lesiones asociadas en fracturas, por ejemplo, de muñeca, pueden ir acompañadas, pues, como ustedes saben, por alteraciones a nivel del nervio mediano, no a nivel del túnel del carpo. Cuando nosotros, para hacer un diagnóstico de fractura de radio distal, empecemos pues primeras con las fracturas de Fernández tipo 1, las cuales son fracturas no articulares, son fracturas metafisiarias, y a la cabeza pues la mayoría de fracturas de radio distal van a ser las tipo coles, ¿no? ¿Cómo vas a hacer un diagnóstico? El diagnóstico, pues, en primer lugar, cursan con dolor, y es un dolor intenso porque el paciente llega muy adolorido, tiene el famoso deformidad en dorso de tenedor, como lo ven en la figura. Ven un tenedor ahí, miren la característica, es parecido, ¿no? La característica de la mano con la desviación dorsal que tiene esta figura en la mano, ¿no? El paciente viene imposibilitado, paciente que no mueve la muñeca porque tiene demasiado dolor, puede ir asociado con lesiones del nervio mediano. El paciente viene con un desplazamiento radial, una angulación dorsal y un acortamiento del radio, ¿no? Que ya lo mencionaron también. Es la fractura más frecuente en la muñeca y también se puede presentar en jóvenes, ¿no? Pero por mecanismos de alta energía, pero más frecuente es en ancianos. El cuadro clínico de estas fracturas, pues ya saben, dolor, van a encontrar crepitación o sonido cuando hacen un poco de movilización del hueso. Característico, ¿no? El edema, la equimosis, la limitación funcional, las deformidades que ya lo mencionamos, ¿no? Si ustedes lo ponen si ustedes lo ven la mano en forma lateral, van a tener una deformidad en dorso de tenedor. Si ustedes lo ven la mano de frente en frontal, va a tener una deformidad en bayoneta, ¿no? Que son las características de las fracturas de coles. Entonces, otra característica que tienen estas fracturas de radio distal, pues, es que van a tener, la de coles va a tener una angulación dorsal, ¿no? Siempre van a ir acompañados, dependiendo del grado de desplazamiento, de un acortamiento radial y de un ascenso de la estiloides, ¿no? Siempre van a encontrar que este tipo de fracturas van a tener que el estiloides radial está a la misma altura del estiloides cubital, que en realidad es totalmente distinto, ¿no? En casi todas, prácticamente casi todas las fracturas de radio distal, el tratamiento es conservador, ¿no? Porque generalmente son fracturas cerradas. Tú haces la reducción, le pones anestesia local en el foco de fractura, con mecanismos de tracción y contratracción, jalas, lo pones en su lugar, le colocas el yeso con una desviación cubital, y el paciente 6 semanas con yeso, 4 semanas le pones un yeso braquiopalmar, al mes regresa y le cambias el yeso a un yeso antibraquiopalmar. A las 6 semanas retiras todo y lo mandas a terapia de rehabilitación, y el paciente queda con una funcionabilidad total, ¿no? Lógicamente, si es que le han hecho una reducción adecuada. La de SMIC es igual a la de Cole, sino que la característica es que tiene una deformidad en la región, ya no tiene la región dorsal, sino en la región palmar, ¿no? Igual viene con dolor, limitación funcional, puede tener lesiones del nervio mediano, pero miren, lesiones del nervio mediano que yo haya visto en fracturas de radio distal tipo Coles o SMIC, será pues el 1%. Es rarísimo que se presente, pero de que se presente sí, pero mayormente se presentan
en fracturas de radio distal abiertas, o sea, expuestas, ¿no? Acá va a haber un desplazamiento cubital palmar, hay caídas sobre el dorso de la mano, sobre el mecanismo de producción de la fractura, el signo del rastrillo de Jardín, que también ya lo mencionaron, y más se presenta en jóvenes con este tipo de fracturas porque necesitan mayor energía para su producción, ¿no? Ahí ven cómo llegan con esa deformidad que se ve en la foto. Este es el mecanismo de producción, ¿no? Miren, a diferencia de la fractura de coles, este es lo invertido, ¿no? Lo contrario a la de la fractura de coles, el mecanismo de producción de fractura. Acá miren una radiografía lateral de la fractura de Smith o coles invertido, también lo llaman. Entonces, van a ver ahí el desplazamiento anterior que tiene el fragmento distal del radio, ¿no? Miren la flecha A, miren, todo el fragmento se ha ido hacia el lado volar, hacia el lado anterior, a diferencia de la coles, que es de la fractura de coles, que es al lado contrario, que se va al lado dorsal. Acá cuando nosotros, ustedes han hablado cuando hacen diagnósticos radiológicos, en realidad hay algunos parámetros que todavía se vienen tomando en cuenta para el diagnóstico de fracturas de radio. No sé si ustedes se acordarán, pues antes las radiografías eran de muy pésima calidad, que no nos permitían una muy buena visualización de las estructuras óseas, ya sea del carpo o del radio distal o el cúbito distal, ¿no? Entonces se tenía que ingeniar uno con este tipo de líneas, ¿no? Pero con el advenimiento de las radiografías digitales, ustedes ven, pues, salen casi a la perfección las radiografías y no tienes mucho problema para hacer un diagnóstico de una fractura de radio distal, ¿no? Entonces, la altura radial generalmente, ahí ven una línea X y una línea B, que es generalmente una que va desde la apófisis estiloide radial y la otra que va desde la base o la punta del estiloides cubital. Entonces, se trazan esas dos líneas y esa línea debe tener una altura de más o menos de 1 centímetro, ¿no? 10 milímetros. Entonces, cuando varía, es lo que yo les decía, ¿no? La apófisis cubital, la apófisis estiloides cubital con la radial, pierden esa altura y se ponen casi a la misma altura. Entonces ya ustedes ahí tienen que tener una alta sospecha de que es una fractura de radio distal. Esto que les digo es para una posición radiológica en AP. Entonces, si nosotros nos vamos a la radiografía lateral, entonces nosotros tenemos que ver que ¿cómo se llama? El radio siempre tiene una ligera inclinación volar, ¿no? Entonces, nosotros trazamos una línea en los márgenes, ahí ven esa línea C. Entonces, esa línea C une los márgenes dorsal y volar, ¿no? Del radio, y una línea X que es perpendicular al eje del radio. Entonces, ese ángulo, en las fracturas va a variar, ¿no? Ya no va a ser pues de 10, 11 grados, sino dependiendo de la desviación a dónde se vaya, si es una desviación dorsal o una desviación volar, pues va a variar ese ángulo. Y en la variación del desplazamiento de esos fragmentos es que uno se va a dar cuenta pues que ese paciente está fracturado también. Ahí tienen, por ejemplo, una imagen. Acá tienen una imagen de la fractura de Barton. Pues miren ahí hay un Barton volar. Miren ese desplazamiento que tiene el Barton dorsal, ese desplazamiento que tiene ese fragmento articular, ¿no? Acá, por ejemplo, lo clasifican de acuerdo a clasificación AO, que como les digo, a mí no me interesa mucho que lo aprendan porque a ustedes no les va a servir de nada porque es un
una clasificación que nosotros lo utilizamos para planificación quirúrgica. Entonces, ahí tienen un fragmento del Barton dorsal. Acá tienen otro, miren, este es un Barton volar. Son netamente fracturas, son fracturas articulares, y definitivamente cuando es una fractura articular, ustedes tienen que meterse en la cabeza que en los huesos del cuerpo humano, toda fractura articular tiene que reducirse anatómicamente. Como está constituido el hueso, así tiene que quedar. Porque si tienen un desplazamiento mayor a 2 milímetros, a la larga te va a producir un desgaste, y por lo consiguiente artrosis de la articulación, ¿no? Lo que no sucede pues con las fracturas metafisiarias o diafisiarias, que puedes tener cierto grado de desplazamiento y no te va a producir ninguna consecuencia. Entonces, acá, por ejemplo, tanto la Barton dorsal como la Barton volar, generalmente como tratamiento, nosotros lo tratamos quirúrgicamente, ya sea con la colocación de clavos, ya sea con la colocación de tornillos de compresión, o ya sea la colocación de placa con tornillos, ¿no? Eso va a variar dependiendo también de la economía del paciente. Cuando nosotros hablamos de fracturas de radio distal, casi todas, como le digo, el 80% son fracturas, de coles o el coles invertido. Entonces, como son fracturas no articulares, el tratamiento va a ser no quirúrgico. Entonces, son dos cosas. Hay veces que hay fracturas que solamente tienen un desplazamiento que no es mucho, o hay también algunas que tienen mucho desplazamiento. Entonces, en esos pacientes, como ya les mencioné, se les pone anestesia local justo en el foco de fractura. Con eso tú vas a disminuir casi un 90% el dolor al momento de la reducción. Entonces tú haces mecanismos contrarios de tracción y contratracción. Tendría que explicarles con un paciente como para que me entiendan, ¿no? Y se inmoviliza con el yeso, ¿no? Ese es el tratamiento de casi la totalidad de fracturas de radio distal. El otro 20%, pues ya ahí están incluidas las fracturas de Barton, las fracturas articulares conminutas, las fracturas mixtas, las fracturas de estiloides, etcétera, que esos a veces sí, casi todas van a tener un tratamiento quirúrgico. Cuando ya nosotros nos vamos exclusivamente a incidencias radiográficas o radiología de las fracturas de mano, también lo han mencionado ustedes esto. Ahorita con el advenimiento de la radiografía digital, que me permite una buena visualización de los huesos, nosotros podemos formar estos arcos, ¿no? Para ver cualquier alteración en la convexidad o concavidad del primer, segundo o tercer arco. Cualquier alteración de eso te va a hacer sospechar de que se trate de algún tipo de fractura en los huesos del carpo, ¿no? Entonces, si ustedes tienen en el primer arco, el arco es convexo, ¿no? Si se altera esa convexidad, pues definitivamente tú vas a sospechar que se trata de alguna fractura. Entonces ahí evalúas pues todo lo que es escafoide, semilunar y piramidal, ¿no? Y si se altera el segundo arco, pues ahí ya no es convexidad, sino la concavidad de los anteriores, güey. Entonces, cualquiera de esas alteraciones te va a evaluar esos huesos, no los que ya mencioné, el primer y segundo arco. Si tú quieres evaluar ya el tercer arco, pues ya evalúas el grande y el ganchoso, si hay alguna alteración en esa convexidad, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Acá en lesiones o en sospechas de fracturas de mano, es importante mencionar que a veces pasan desapercibidas, ¿no? Tal es el caso del hueso
del escafoides, del semilunar, que el paciente se golpea, le tomas una radiografía, pues, y no detectas la fractura, pero los pacientes vienen después de una semana que continúan con un dolor muy intenso en la tabaquera anatómica o a nivel de la base del semilunar en la parte central de la muñeca. Entonces, pues, en estos pacientes que cursan con demasiado dolor, pues, indicativo que después que hayan tenido una fractura, un traumatismo muy fuerte, es indicativo tomarles una tomografía. En ellos sí, generalmente sí viene es valedero decir de que para tomar una tomografía, para hacer, no como planificación, sino como diagnóstico de fracturas de fracturas de huesos del carpo, ¿no? Entonces, eso también hay que tener en cuenta. En el metacarpo, pues definitivamente ahí vienen las líneas que convergen, ¿no? Se van ya sea a la parte central o al escafoides, ¿no? Son líneas que convergen en un solo hueso. Entonces, cualquier alteración de ese eje, pues lo que te van a indicar que tú vas a tener algún tipo de fractura en los huesos del carpo, ¿no? Entonces, eso también, eso es para un diagnóstico clínico más que ustedes tienen que tener en cuenta, ¿no? Acá, por ejemplo, en el diagnóstico radiológico, acá nosotros podemos tener fracturas ya sea en la base, ya sea en la parte media o en la parte distal de los huesos del carpo, ¿no? Entonces, cada uno de ellos van a tener ciertas características, ¿no? Que también en la práctica se ha mencionado, ¿no? Empecemos por las más frecuentes, ¿no? Por ejemplo, dentro de los metacarpianos, una de las fracturas más frecuentes que van a tener son la famosa fractura del boxeador, ¿no? Esa fractura del boxeador se produce por un mecanismo, o sea, mecanismo de producción de fractura. Su mismo nombre lo dice, ¿no? Pero lógicamente es del boxeador porque se produce por generar o propinar un puñete, no necesariamente a una persona, ¿no? Son pacientes típicos que vienen y te dicen, doctor, mire mi mano, se ha hundido en este lado, no veo el nudo, el nudillo de mi hueso, no está. ¿Qué ha pasado? Les preguntas, lo que te van a decir es varias cosas, ¿no? O te van a decir que en una pelea tiró un puñete en la cara o en alguna parte del cuerpo del contendor y tuvo un dolor fuerte, intenso, que ya no pudo continuar, ¿no? O lo otro es que en un momento de rabia, de cólera, quiso pelear con la columna o con la pared y también agarró un puñete a la pared o un puñete a una madera, no sé. Pero ese es generalmente el mecanismo de producción de la fractura que la mayoría de pacientes te van a venir con esa historia, ¿no? Entonces tú al examen clínico pues van a venir pacientes con ahí si ustedes ven en la imagen, ausencia, ¿no? Del nudillo a nivel de la cabeza del quinto metacarpiano, ¿no? Entonces, más el relato que te dice, más la ausencia de ese nudillo, pues tu primera sospecha, pues no va a ser una fractura de escafoides, ¿no? Va a ser una fractura probablemente de cabeza de quinto metacarpiano. Entonces tú ya tienes la sospecha de esa, le tomas una radiografía y ¿qué vas a observar? Vas a observar la fractura, ¿no? La fractura que generalmente el tratamiento, la mayoría son fracturas no desplazadas, entonces suficiente con la colocación de un yeso y el problema se soluciona, ¿no? Ya cuando tenemos angulaciones mayores a 30, 40 grados, definitivamente siempre se intenta hacer mecanismos de reducción, como lo mencionaron, en la cual tú lo pones en 90 grados, la articulación, tanto de la falange proximal con el metacarpiano, y haces la reducción. Si a pesar de eso no se, definitivamente pues tienes que entrar a sala de operaciones
y colocar en su sitio esa cabeza y ponerle inmovilizarlo con algún tipo de clavo más yeso. Porque si no haces eso te va a generar dolor y te va a generar cierto grado de imposibilidad para movilizar ese dedo, ¿no? Otra fractura que es no frecuente, pero dentro de las fracturas del carpo se presentan después de la fractura de boxeador, es las fracturas de la base del primer metacarpiano, ¿no? En la base del primer metacarpiano tenemos dos tipos de fracturas. Tenemos esta que ustedes están viendo en la imagen. Acá creo que hay otra. Sí, la de Beneg y la de Rolando, ¿no? Entonces, generalmente es un cuadro clínico que el paciente caída hacia atrás y apoyándose la mano sobre el borde radial de la misma, ¿no? Entonces, como también a veces por evitar caer sobre su cuerpo, ponen la mano, pero ponen sobre el borde radial, o sea, sobre el dedo gordo. Y ese impacto que se da en la base del dedo gordo, pues te va a producir este tipo de fracturas en el primer de metacarpiano, y dependiendo de la energía con la que se produzca la fractura, va a depender si se trata de una fractura articular, tipo Rolando o tipo Beneg, ¿no? Entonces, si tú ya sospechas, de acuerdo a lo que te ha dicho el paciente, te ha dicho que ha caído hacia atrás con la mano apoyándose sobre el dedo pulgar, entonces sobre la base del dedo pulgar definitivamente, pues si sospechas de una fractura de la base del primer metacarpiano, le pides una proyección AP y oblicua de la muñeca, como ya les dije que se pide en mano. Acá tiene las características, las de Bene. Es una fractura que definitivamente se desprende la base del primer metacarpiano. En cambio, la otra, que es la fractura de Rolando, ya es una fractura articular, ¿no? Como lo ven en la imagen. ¿Cuál es el tratamiento de este tipo de fracturas? Generalmente son fracturas muy inestables. Entonces, por el grado de inestabilidad, el tratamiento definitivamente de ellos es quirúrgica, ¿no? Cuando son fracturas articulares hay que hacer una reducción anatómica, reduces la fractura, lo fijas ya sea con tornillos o con una placa con tornillos y quedan bien. Ustedes saben que el pulgar te da casi más del 50% de la función de la mano, entonces sería ilógico que no trates adecuadamente ese dedo, porque las consecuencias van a ser muy, muy severas, ¿no? Entonces, cuando tengan sospecha de una fractura de base de primer metacarpiano, definitivamente refiéralo para que le den un tratamiento adecuado. Acá está una imagen de la fractura de Bene. Bueno, esto ya les mencioné. Toda fractura articular es quirúrgica. Fractura de Bene. Algunos prefieren hacer una reducción incruenta más yeso, pero particularmente por la importancia del dedo, yo soy de la escuela que primordialmente ese tipo de fracturas debe ser de tratamiento quirúrgica, ¿no? Si tú no lo operas, pues definitivamente va a tener, aparte las alteraciones rotacionales, las alteraciones funcionales que se puedan presentar en este tipo de pacientes. Este es un yeso, ¿no? Un yeso braquiopalmar, ¿no? Que abarca todo lo que es mano, muñeca, te bloquea el codo. Acá están colocando una férula de yeso, ¿no? Para la inmovilización inicial de cualquier tipo de fractura de radiodistal. Bueno, eso sería un resumen de las fracturas de radiodistal y de muñeca. No les menciono las otras fracturas, por ejemplo, de escafoides. Hay fracturas de escafoides, de cualquier hueso de la mano hay fracturas, escafoides, de semilunar, porque son fracturas muy raras, son poquísimo frecuentes.
de semilunar, de hueso, de los huesos, del resto de huesos son rarísimos las fracturas, ¿no? Entonces, les he mencionado las más frecuentes, ¿no? Las fracturas de falanges, que ya hablamos también, que son fracturas que generalmente se producen en dos tipos de pacientes, ¿no? Los pacientes adultos, fracturas de falanges generalmente son por trabajos ocupacionales, ¿no? Personas que han sufrido algún tipo de atricción por una máquina, ya sean carpinteros, albañiles, panaderos, que llegan pues con atricción de los dedos, y el otro grupo que son los niños que por traviesos, dicen, ya hubo una puerta que les chancó el dedo, un cajón que les chancó el dedo, etcétera, ¿no? Pero que son generalmente en niños de tratamiento simple. El problema es en las que son fracturas de falanges por enfermedades profesionales, ¿no? Ahí sí vienen a veces con lesiones severas y a veces llegan con dedos amputados, ¿no? Que el tratamiento es pues las remodelaciones nada más, y si vienen con fracturas expuestas de falanges, pues hay que tratarle de darle tratamiento con una buena limpieza, una fijación con clavitos Kirchner, inmovilizarlos, y ese sería el tratamiento definitivo, ¿no? ¿Preguntas? Doctor, ¿esa imagen es referencial o por qué se tendría que poner el yeso hasta el brazo? ¿Esta que estás viendo? Ah, ¿Por qué se tendría que poner hasta dónde? Hasta arriba, pasando el codo. ajá, Ya, lo que pasa es que toda fractura, lo que se dice es, si tú tienes una fractura, tienen que bloquearse las articulaciones adyacentes. Si yo tengo una fractura de muñeca, que es mi articulación, yo tengo que bloquear mi articulación del carpo. ¿Qué otra articulación está cerca de la muñeca? La del codo. ¿Qué pasaría si yo lo dejo libre el codo? El movimiento de pronosupinación del antebrazo lo que te va a producir es que esa fractura se movilice. Por eso es que tú tienes que bloquear siempre las articulaciones adyacentes a la fractura. Esa es la explicación. ok, doctor. ¿Y si fuera solo netamente y metacarpo y todo eso igual? Ah, no, si es metacarpo y ponte dedos, no, se pone una manopla, o sea, un antibraquio se pone. Ok, doctor. Gracias. Bueno, muchachos, creo que ya hemos hablado demasiado de fracturas de muñeca y de ustedes y yo, así es que